Cuando quieras. Ahí estamos ya, entonces, Claudia, para poder terminar de comprender a Zacarías. No, no, eso olvídenlo, Qué olvídenlo. ambiciosos que somos. No, 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 que es un texto realmente muy complicado, muy difícil, pero para empezar a gustarlo un poquitito, aunque Claro. sea, no, si tenían pretensiones de resolver, no, chao, sonamos. No hay manera, no hay manera en un encuentro. Pero como Bueno, para pero nos presentar, incentiva para leer. claro, exacto, 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 justamente. Esa sería la idea. Entonces, ¿les Perdón, parece? perdón, antes Sí, de empezar, perdón que interrumpa. Me gustaría, pues, por si hay así alguna duda, ¿qué quiere decir con esto del criptosacarías? ahora vamos. Ah, bueno, perdón. Me parece que no me diste autorización para compartir, Anita. Ah, ya te doy. Puede ser. Gracias. Sí. No, por favor. ¿Escuchaste la pregunta que Creo te que hice? sí que preguntó por el Trito Zacarías, ¿puede Sí, ser? sí, sí. A ver, espera que estoy viendo Me cómo parece te... que no, no, todavía no puedo. No, espérame que me está costando porque tengo acá la lista de toda la gente. Espera que lo voy a poner de esta manera y Ahí así está. va a ser más fácil. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, genial. Ahora sí, Perfecto. ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Eh, ahí se ve. Bueno, creo, ¿no? Sí, me tiene un poquitito de paciencia en el Perfecto transcurso de... ahí. Perfecto, en el transcurso de la presentación va a aparecer esa expresión. Me preguntó por el trito Zacarías, ¿eh? Pero primero está el deutero Zacarías. A lo largo de la presentación van a ir apareciendo. ¿Mm? Entonces, profeta Zacarías o algunos proto Zacarías, ¿por qué? ¿Sí? Porque dentro de un texto bastante largo, junto con Oseas, son los dos textos más largos de 14 capítulos, así como se suelen distinguir en Isaías, un primer Isaías, un proto Isaías, un segundo Isaías o deutero Isaías, y un trito Isaías o tercer Isaías, también en el libro de Zacarías se va a distinguir la parte que se va a referir de una manera particular a la actividad del profeta Isaías, pero luego en el libro, lo que hoy aparece como libro de Zacarías, se van a incorporar materiales que los especialistas consideran que no corresponden o que no se pueden ubicar con tanta claridad en la actividad del profeta Zacarías, aunque están dentro del libro de Zacarías. Entonces, a partir del capítulo 9 se va a hacer una distinción, una diferencia dentro del libro, y del 9 hasta el final se lo suele, al menos en los ámbitos más, un poquito más académicos, ¿no? Se suele hablar del deutero Zacarías, e incluso también se hace una distinción entre el 9 y el 11, 9 y 11, y del 12 al 14. Del 9 al 11 se lo suele llamar deutero Zacarías, y del 12 al 14 trito Zacarías. ¿Eh? Eso para, por lo menos, contestar rápidamente, igual en algún momento volvemos. Entonces esa sería la idea, la tradición de la recepción y actualización de la actividad del profeta Zacarías, puso bajo el nombre de Zacarías, como lo mismo hicieron con Isaías, una colección de 14 capítulos de géneros literarios muy distintos, muy diversos. El nombre del profeta, Sahar, quiere decir recordar, Sahar, recordar, y Yahu, Sehar Yahu, es una de las maneras, de las maneras de nombrar a Yahvé. Entonces Yahvé, Sehar Yah, Sehar Yah, el Yah por Yahvé, recordó. Y eh, teniendo en cuenta la situación tan tremenda sí, de la primera etapa del posexilio, por lo tanto del final del exilio,
y de una impresión para mucha gente que quiso ser fiel, que se mantuvo en fidelidad con Dios, que Dios se pudo haber olvidado de ellos o haber quizá tenido esa impresión que durante tantos años Dios se olvidó de ellos. Entonces, con este nombre se quiere indicar que Dios se volvió a acordar, ¿no? Bueno, no es que alguna vez se haya olvidado de ninguna manera, ¿no? Pero como un programa de reformular esta nueva etapa como un momento donde es mucho más claro y mucho más explícito la restauración del vínculo con Dios. Dios no se olvida nunca, nunca. Entonces, ante el grito de lamentación que ha alzado su pueblo, Dios se acordó de él, interviniendo en la historia para salvarlo, para arrancarlo de esa situación dura en la que se había hundido a lo largo de todos esos años del exilio, desde la destrucción de Jerusalén o desde las primeras deportaciones, hasta el momento en que los persas ponen punto final, por lo menos al exilio. No creo que a la opresión, porque los imperios en el fondo son todos imperios, cambian las metodologías, pero a la larga el sufrimiento llega. Y 2 o 3 episodios de la historia que están, que están viviendo y que acaban de vivir van a ilustrar en el libro esa iniciativa salvadora del Señor. Entonces, ahora recordamos los capítulos, los primeros 8 capítulos, la primera parte, capítulos del 1 al 8. Si tenemos el texto, podemos mirar que con bastante claridad en distintos lugares, pero ya en el comienzo del libro, en 1:1, se ubica la intervención del profeta Zacarías en el año segundo del rey Darío. Darío, como creo que recordamos la vez pasada, no era un descendiente directo de Ciro, sino que fue alguien que sofocó una gran sublevación, pero aprovechó para derrocar a Cambises, que era el hijo de Ciro, y se hace del poder. Desde algún lugar es un usurpador. Y nosotros lo hemos mencionado porque lo poco que leímos del libro de Esdras la semana pasada indicaba que el templo, las obras de reconstrucción del templo se retomaron bajo Darío y el templo quedó finalmente reconstruido en la etapa de Darío, gracias también al incentivo potente que dieron los profetas, tanto Ageo como Zacarías. Entonces, estos 8 primeros capítulos, en general, están fechados en todos los casos. Bueno, de repente hay capítulos que no están explícitamente fechados, pero le cabe el paraguas de la fecha, siempre en el año segundo del rey persa Darío. Entonces, va a tratar de permitirnos una aproximación, un acceso a algunas dimensiones, algunos acontecimientos que tienen que ver con la restauración, sobre todo de Jerusalén, en general de la provincia persa de Yehud, hacia donde retornaron los deportados, o al menos los que volvieron, y que trató de organizarse o de reorganizarse en torno al templo que tenía que ser reconstruido, pero siempre en ese contexto, en ese marco del orden que los persas impusieron a todos sus súbditos en el imperio persa. Bastante distinto tanto a los asirios como a los babilonios, pero de todos modos era un imperio muy poderoso y que por supuesto iba a tratar de aprovecharse de lo que podía obtener de sus súbditos. En estos 8 primeros capítulos, para hacer una presentación inicial más o menos rápida,
se suelen distinguir tres partes. Todo esto, por supuesto, está sujeto a revisión o a conversación, pero en una primera aproximación me parece bastante útil distinguir tres partes. Un prólogo relativamente breve, que básicamente, o más concretamente iría del versículo 4 al 6, pero se incluye el encabezamiento. Luego, el cuerpo del libro, que básicamente está compuesto por relatos de visiones que van a estar jalonados o entrecortados por oráculos, oráculos breves pero muy poderosos, una alternancia de relato de visiones con algunos oráculos muy vibrantes, muy poderosos, y que también nos permiten acceder a lo que se llama una acción profética, un gesto profético, cuando se ordena que ejecuten una acción, cuando Dios ejecuta o ordena ejecutar una acción. Y finalmente, los dos últimos capítulos, los capítulos 7 a 8, con ocasión de una pregunta sobre el ayuno, como ahora se había puesto fin al exilio, sí tenían que seguir ayunando, porque se había, por lo menos los círculos más piadosos, las personas que nunca, y sus descendientes que nunca se desvincularon de Dios y se lamentaban de toda esta situación, habían incorporado a la serie de ayunos que estaban previstos en los cronogramas de ayunos de los piadosos, uno más por esta situación. Y entonces le preguntan si ahora que se puso fin a esta situación, había que seguir ayunando. Ese sería el disparador, el comienzo de esa última parte, pero antes de responder, que prácticamente es al final, se incorporan una cantidad muy significativa de reflexiones. Y, Perdone, que sí, interrumpa nuevamente. No me queda claro, porque el prólogo está bien, son 6 versículos, uno del 1 al 6, pero el cuerpo del libro, del capítulo 6 al 9, no, ¿qué no, no, dice? no, de 1.7 al final del 6, de Claro, pero no es 1.7. lo que dice ahí al final. No, Dice, acá solamente está citada el relato de la acción simbólica, nada más, no todo. perdón, es decir, pensé que está bien, o sea, de la acción profética. Claro, solamente está puesta la cita de la acción profética, nada más. Todo lo que está en el medio, entre 1.7 y el final del 6, Sí, es el cuerpo del libro. del ¿Mm? libro. Está, Claro, gracias. claro, claro, Bueno, claro, como claro. no está, gracias, Ahí no está perdone, puesto, es verdad, no está puesto, no no está está puesto. puesto, entonces me Claro. confundí. Mil perdones. Sí, no, por favor, no, al contrario, no, no. Bueno, entonces habían incorporado un ayuno en el mes quinto que recordaba bueno, toda esta catástrofe, sobre todo la destrucción del templo. Y entonces le preguntan si ahora que se puso fin a esa situación y de alguna manera ya, por lo menos para la parte final, ya el templo estaba en marcha, si tenían que seguir ayunando, pero en el medio hay una cantidad de textos bastante extensos donde se reflexiona sobre una... Bueno, si nos queda tiempo vamos a tratar de verlo. Y recién le responde en 8.18, acá no lo tenemos, en 8.18 le responde que no, que ya no hay que ayunar, que no es necesario hacer el ayuno por todas esas desgracias del pasado, sino es un tiempo de alegría, es un tiempo que hay que disfrutar el final de esta situación y un tiempo de bendición y de restauración. Pero en el medio queda una cantidad impresionante de material. Bueno, después en todo caso agrego con más claridad cuál es el cuerpo del libro. Ese tono y el estilo, tanto del prólogo como de esta parte final, con todavía muy claramente, corresponden tanto a la predicación, incluso en el prólogo hay posible
se podría llegar a detectar una especie de diálogo, bueno, depende de los intérpretes ahí, y luego toda la cuestión de la liturgia, de la celebración enmarcada por la pregunta sobre el ayuno, no tendría tanto formato de profeta propiamente dicho, con oráculos o relatos de visiones, el típico formato de un libro profético. Cada una de estas tres partes o subpartes está identificada con una fecha particular. El 1.1 lo acabamos de leer, es el octavo mes del año segundo de Darío, esa es la primera fecha. En 1.7, donde empezaría el cuerpo del libro, 1.7, día 24 del 11º mes, el año segundo de Darío. Y finalmente, en esta parte, la otra fecha la encontramos en 7.1, en el año cuarto de Darío. Cada una de las tres partes está identificada con una fecha en particular. Bueno, acá no sé si esto ayuda o ahí están todas las partes, ¿no? Acá en este cuadro está. Entonces, lo que llamamos prólogo del versículo 1 al 6 del capítulo 1, una proclamación en forma de discurso. Este es el cuerpo de 1.7 a 6.15, que son sobre todo relato de visiones, aunque estaban jalonadas, como dijimos, con algunos oráculos. Y finalmente los dos últimos capítulos, donde también prevalece no tanto lo narrativo, sino el discurso. Y en los tres casos, como vimos recién, hay una indicación cronológica. Las tres partes empiezan con una indicación cronológica y lo que los especialistas llaman la fórmula de presentación narrativa. En los tres casos, algo similar, siempre con alguna variante. La palabra de Yahvé fue dirigida, en este caso a Zacarías, diciendo, en los tres casos. Bueno, esa es la presentación de un manual de introducción al Antiguo Testamento de Erich Sen. Cuando se pasa al capítulo 9, hay un cambio notable de estilo. No se vuelve a nombrar a Zacarías, no hay relato de visiones. También en el momento en que él narraba las visiones lo asistía una figura que se la denomina el ángel que hablaba conmigo, tampoco aparece, y no se menciona ni la reconstrucción del templo, ni tampoco las figuras que comentamos el otro día, del sumo sacerdote Josué y del descendiente de la casa de David, Zorobabel, que en los capítulos precedentes son sumamente importantes. Esa es una de las razones por las que se sospecha que habría otro nivel redaccional a partir del capítulo 9. Cambios de estilo, pero elementos que fueron fundamentales y claves en los 8 primeros capítulos desaparecen por completo. No hay manera de identificar el contexto histórico. Antes claramente lo ubicaba en el reinado de Darío y se mencionaban episodios que eran fácilmente detectables, al menos en esa etapa. En cambio, ya a partir del capítulo 9 no hay manera de discernir con total precisión cuál es el contexto. Ya no se puede identificar y habría una evocación, a veces bastante enigmática, de la intervención de Dios de una manera que da toda la impresión que es definitiva, ¿no? Incluso que comienza la era mesiánica. De hecho, empieza en el capítulo 9 con la famosa imagen del rey que viene montado en un burro, que seguramente la recordamos con mucha claridad. Eso está en el capítulo 9 de Zacarías. Aquí que viene tu rey, víctima y montado en un burro, y desde ahí va a manifestar el poder. Pero claro, no hay forma de poder indicar con precisión, por lo menos para que no quede ninguna duda, a qué episodios en concreto se está refiriendo. Otro manual de introducción, para no complicar demasiado la vida, hecho por autores de lengua francesa, pueden ser belgas o franceses,
en este caso el artículo sobre Zacarías lo hace este buen hombre Arnaud Serandur, dice: grandes frescos escatológicos, acompasados por fórmulas recurrentes, reemplazan los relatos de visión y los oráculos proféticos de la primera parte, con una mezcla heterogénea de materiales de diversos géneros y estilos que tratan temas variados. Se acentúa el carácter antológico, como si fuera una especie de colección de textos, una antología, y preapocalíptico. Lo de preapocalíptico yo hasta no sé si no lo aplicaría a la primera parte, porque ya la figura del ángel que ayuda un poquitito a interpretar tiene bastante de preapocalíptico, pero claro, las imágenes a partir del capítulo 9 tal vez son bastante más significativas, ¿no? O hay que ver lo que se entiende por preapocalíptico, ¿no? ¿Qué es lo propio de la apocalíptica? Bueno, es la intervención de un ser celestial para ayudar a entender qué es lo que Dios comunica. Bueno, y por ese motivo, los especialistas ven en esta última parte del 9 al 14, por lo menos una segunda fase, si no una segunda, una tercera, o por lo menos una segunda fase en la redacción del libro, que recoge oráculos diversos a los que se ha dado en llamar deuterozacarías. Deuterozacarías. Bueno, después, si quieren, distinguimos el trito. Sí, subdividimos, sobre todo por la palabra, acá está en hebreo, no le puse cómo se lee, pero nos pueden ayudar. A ver quién nos puede leer esto. A ver, Anita. Es fácil, ¿no? Nosotros, ¿no? Masá. Sí. Masá. Masá. Si ustedes tienen el texto a mano, van a encontrar, lo que pasa es que hay que ver cómo lo traducen, ¿no? Pero en 9.1, es decir, donde comienza esta segunda etapa redaccional, en 9.1, y la misma palabra en 12.1, a veces le ponen oráculo. No sé qué tienen ustedes. En 9.1 y en 12.1, la misma expresión. Introduce esa sección 9.1, algunos traducen oráculo, pero si algún otro tiene otra versión, porque la palabra masá en realidad no es oráculo, oráculo es neum. Masá literalmente quiere decir carga, la carga, pero un peso, llevar un peso o un cargo o una misión, metafóricamente, cumplir con llevar una carga. Masá sería eso. A veces se El lo... mío Sí, dice palabra del Señor. nada más que eso, El palabra de... 9.1, la palabra del Señor llega al territorio de Hadrac y se detiene en Damasco, porque al Señor le pertenece la capital de Siria, como todas Entonces las tribus de Israel. sí, pero falta la palabra previa. Antes de eso dice masá. Bueno, Antes de eso. Masac, la mía dice oráculo. Oráculo. ¿Alguno tiene otra cosa en vez de oráculo? Antes que diga la palabra de Yahvé en el país de Hadrac, eso sí, pero antes de eso, no, Oráculo. oráculo. Bueno, tanto en 9.1 como en 12.1. Y si uno mira un poquito más adelante y se sale del libro de Zacarías y se manda al libro siguiente, que es Malaquías, en 1.1 también tendrían que encontrar la primera, claro. Masá también al comenzar Malaquías, 3 veces, ¿no? También, En 9.1, esa. también 9.1. oráculo, sí. Yo también Dos, tengo oráculo. claro. sí. Bueno, puede ser que... 12.1, oráculo. Y en 1.1 de Malaquías. Sí. Bueno, pero no es la palabra que habitualmente se utiliza para indicar un oráculo, ¿no? Es otra palabra que literalmente sería carga, literalmente, ¿no? Pero puede ser la carga de llevar la palabra también, entonces la interpretan así para no volver loco al que está leyendo, ¿no? Pero ¿Y con es cuál quedamos? estamos explicando que sería la carga. Bueno, ahí están las Biblias, las decisiones que toman los traductores, los intérpretes. Algunos directamente no ponen nada, algunos ponen palabra profética. Si quieren, miramos alguna otra
pero en un cachito que salimos de acá, lo que pasa es que si nos ponemos a mirar, se nos va a ir el tiempo, pero de todos modos vale la pena. Vamos a mirar alguna traducción. En la del peregrino puede ser ¿no? Distinto. En la Y de hay Sheffield. muchas, hay muchas, hay muchas, hay Sí. muchas, hay muchas. Ay, Dios, ¿qué le pasa a esto? Yo acá Bueno, estoy ahora con la de Jerusalén y dice oráculo. claro, claro. Pero en un cachito que no me deja moverme de acá. Bueno, a ver. Zacarías. Vamos a mirar el capítulo 9. Bueno. Y así miramos oráculo, oráculo. La de la Biblia esta, la latinoamericana, profecía de la palabra del Señor. Si no lo pone. Este es el mensaje. Tampoco lo pone. Acá tiene la palabra masá. Y una profecía. Estas son Ahí traducciones dice, hechas por judíos. Una ahí dice, profecía. mira, ahí La dice la carga. carga. Sí, sí. Sí, Es una esa. traducción de judíos, claro. Acá dice la Ah, carga de la palabra del Señor. La carga. sí. Un pronunciamiento. La profecía. Sí, les cuesta bastante. Acá bueno, pero esta es la traducción de la Septuaginta. Otra vez, la carga, ¿no? La carga. Anishu dice, mira, una ¿A dónde? cuestión. Esta Sí, la la. cuestión. Onus también sería una carga en latín. Oráculo en otra, en la Nueva Vulgata. Oráculo. A ver si ponemos la del peregrino Ah, no, directamente. No pone nada. no lo pone. Acá pone profecía, otro que pone oráculo, oráculo, profecía, profecía. Y otro, o lo omiten, o ponen oráculo o profecía, pero ven que ahí hay una que pone la carga, la carga de la palabra. Bueno, tampoco dice de la palabra, sino simplemente carga y Claro. bueno, bastante. Pero lo importante es, sí, sería esa idea de asumir Claro. el trabajo, la dificultad, la carga, el peso, pero claro, te lo manda así, ¿no? ¿De qué? Y después te manda el mensaje entendiendo posiblemente el oficio, ¿no? O algo que no sabemos, qué sé yo. Bien, cada una de estas partes, 9:11 y 12:14, modifica el mensaje de la parte anterior, aportando nuevos elementos de reflexión y ofreciendo matices teológicos propios. Es decir, no es que están puestos en forma desconectada, sino como actualizaciones. Se recoge el mensaje anterior, actualizándolo, modificándolo, como una relectura, con matices propios. Una lectura atenta de la obra final permitiría sugerir que esta última parte, 9-14, parecería ser una relectura de los textos más antiguos, entre los capítulos 1-8, aplicándolos, como pasa con Isaías, con el Deutero Isaías respecto, o el Trito Isaías, ¿no? Son formas de reflexionar y mantener vivo y aplicar dimensiones claves de ese mensaje a situaciones nuevas. Hoy Isaías se ve así, no se ve como un texto de un profeta, sino como mantener vivo y aplicar a situaciones nuevas. Esta relectura se habría realizado a fin de modificar en el sentido de actualizar, no de cambiar, sino de mantenerse creativamente fieles como esos textos siguen teniendo vitalidad y capacidad de iluminar situaciones nuevas, modificar en ese sentido, no de cambiar las cosas, sino de mantenerlas vivas y aplicarlas a situaciones nuevas. El sentido de los textos de los 8 primeros capítulos y reubicarlos de modo que resulten significativos en un nuevo contexto social y religioso. Ya pasó el tiempo de la restauración de los 8 primeros capítulos, ya pasó la alegría de habitar de nuevo, no que pasó la alegría, sino que empiezan los problemas nuevos, ¿no? Porque todo bien, pero la cosa, como se nota también, sobre todo en el Trito Isaías, en el segundo no, pero en el Trito Isaías, tiene que volver a insistir en que cumplan los deberes de justicia, de lealtad, de fidelidad,
La primera etapa donde había que alentar, donde había que estimular, bueno, ya pasó. Entonces, de alguna manera mantener vivo el mensaje, pero en una situación distinta, ¿no? Son otros los desafíos y los problemas a enfrentar que requieren una palabra profética. Eso es lo que se habría pretendido en el llamado Deutero o Deutero y Trito Zacarías. Y ahí yo le puse una imagen. ¿Alguien se anima a pensar qué es ese dibujito ahí? Está difícil, ¿no? ¿Qué hay? Y hay una bolsa de monedas que implica, bueno, la traición de Judas a Jesús que lo lleva a, bueno, a la crucifixión y a la coronación de espinas. Digo, Ahí está. ¿Y Tal cual. cuántas monedas eran? 30 denarios. 30 monedas. 30. Bueno. ¿Y qué Sí. tiene que ver esto con Zacarías? Ah, no sé. Yo digo lo que vi en la Y figurita. debe ser que va a Exacto, pronosticarle. exacto, muy Es bien. una Bueno, así como en la primera parte, bueno, aunque hay muchas del cosas, vamos a budismo. tratar de verlo. Es claro, claramente está en el contexto de incentivar a volver, de intentar restaurar la comunidad con bastante claridad. Los textos, aunque mantienen un carácter salvífico, pero no le falta una crítica muy, muy ácida, una de los peores, me parece a mí, ¿no? Está en el capítulo 11 de Zacarías, al final de por lo menos este primer movimiento del 9 al 11, que está tan cansado Dios, no lo vamos a leer, pero les cuento, sobre todo a partir de 11:4, de aguantarlos a ellos, que les renuncia como pastor. Dios les renuncia, no quiere ser más su pastor. Lo hace a través de algunos gestos, les hace hacer callado, les rompe el callado, le renuncia, y ellos, en vez de arrepentirse, de gritar, de llorar, de pedir perdón y de rogarle a Dios que sea su pastor, dice, bueno, está bien, no querés ser pastor, te pagamos, te indemnizamos y andate. ¿Y cuánto le pagan? Adivinen. ¿Cuánto puede ser? 30 monedas. Yo, 30 monedas. Obviamente. Versículo 2, 11, 11, quedó roto aquel día, los vínculos, los callados, y los tratantes de ovejas que me observaban supieron que era una palabra de Yahvé. Yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal, si no, dejadlo. Ellos pesaron mi jornal, 30 monedas, 30 ciclos de plata. Yahvé me dijo, échalo al tesoro, esa lindeza de precio en que me han apreciado. Tomé pues las 30 ciclos de plata y los eché en la casa de Yahvé, en el tesoro. Es decir, le renuncia, si quieren pagarme, tomen 30, esto valgo yo, y se los tira. Bueno, fuerte, ¿no? Impresionante. Bueno, más vale que esto, con el tono de los 8 primeros capítulos, no tiene demasiado que ver, ¿no? Es otra cosa. Muchas imágenes que a veces uno no advierte están influenciando, sobre todo el Deutero y Trito Zacarías, la figura del traspasado, las 30 monedas, bueno, ni hablar el, el rey que entra en burro, están influenciando mucho en la cristología. Es solo que no es un profeta que uno conozca demasiado. Pero hoy nos tenemos que ocupar de los 8 primeros capítulos, porque es el profeta Zacarías. Entonces ahí sí vamos a encontrarnos con un relato que trata de reflejar la intervención histórica del profeta Zacarías, que habría comenzado aproximadamente al mismo tiempo que la de Ageo. Los 2 textos, sobre todo al comienzo, no solo están fechados en el año segundo de Darío, sino que indica el mes y el día. El mes y el día. Entonces se pueden compaginar bastante bien. En este caso, como leímos hace un ratito, el 8º mes del año segundo de Darío, fue dirigida la palabra de Yahvé
al profeta Zacarías, hijo de todos los parientes, en estos términos. Y se habría prolongado, por lo menos es la última fecha que encontramos en el libro, como leímos hace un ratito, hasta el año cuarto de Darío, que es la fecha que aparece en 7:1. El año cuarto del rey Darío, la palabra de Yahvé fue dirigida a Zacarías el día 4 del 9º mes, día y mes, día y mes. La referencia a los acontecimientos internacionales, en el caso de Zacarías, es bastante más clara que en el caso de Ageo, si bien en Ageo se nombran algunos episodios, pero la referencia a algunas situaciones que son propias de lo que a nivel internacional incluso se fue viviendo en la época de los persas, la dinastía aqueménida es la es la de Ciro. Por ejemplo, una de las visiones que habla de un artesano que rompe los cuernos como símbolo de poder, muchos la interpretan como la intervención de Ciro, el persa, haciendo caer a Babilonia. Entonces, en ese caso, conociendo un poquitito más la historia, no es tan complicado ampliar la mirada, no simplemente como Ageo, que está con la nariz metida en el templo, en la reconstrucción del templo, y parece una crónica de la reconstrucción del templo y como que no se puede mover demasiado de ahí. En cambio, en Zacarías, algunos episodios internacionales, además de la restauración interna, que le importa mucho, resultan más claros. Bueno, eso medio que, con esto de la palabra oráculo, ¿no? O masá, carga, en cierta medida se conecta el final del libro de los 12. El libro de los 12, que para la Tanaj, para los judíos, es un solo libro que comienza con Oseas y termina con Malaquías. Los tres últimos, Ageo, Zacarías y Malaquías, son un conjunto que marca el final del libro de los 12, y en ese conjunto que marca el final del libro de los 12, Zacarías está en el centro. No es proporcional porque tanto Ageo como Malaquías son bastante breves, pero queda en el centro, es el lugar central. Entre la promesa con la que termina el libro de Ageo, a Zorobabel, una promesa exuberante, mesiánica, que va a ser el sello de Dios, con una confianza mesiánica muy, muy exuberante respecto de Zorobabel, cosa que luego se desinfló, o la desinflaron los persas. Y en Malaquías, la esperanza está asociada no a un descendiente de David, sino a un enviado de la tribu de Leví, un enviado de la tribu de Leví que va a purificar el culto, santificando la tribu sacerdotal, volviendo a insistir mucho en la cuestión del culto. Fíjense que hay una diferencia bastante significativa, ¿no? Un descendiente de David y alguien de la tribu de Leví. Bueno, Zacarías, en una de las visiones que ocupa un lugar central, va a hablar de dos olivos, ¿no? Uno que tiene que ver con un descendiente de David y el otro de linaje sacerdotal. Así que eso estaría medio hablando de todas las discusiones, de las expectativas, quiénes van a ser los mediadores. En el caso de Zacarías, la figura de Zorobabel es muy, muy importante, pero en la composición final se va a destacar la elección de Jerusalén más que de la casa de David, ¿no? Es Jerusalén, las expectativas están puestas en Jerusalén. Y ya en Malaquías, la figura de los de la tribu de Leví, no solo sacerdotes, sino Aarón, sino la tribu de Leví, y la posibilidad de tener un acceso a través de las celebraciones, a través del culto, a Dios muy claro, ¿no? Bueno, toda la complejidad de cómo se mediatizan las esperanzas, la esperanza. Yendo a esta parte, después de una primera invitación a volver al Señor, podemos leerla porque esta no es tan larga, lo demás no les prometo poder leerlo.
pero desde el versículo 4, desde el versículo 4 o del 3. A ver, ¿dónde estoy? No, del 2, estoy hablando cualquier cosa, no veo nada. Muy chiquita la Biblia que agarré. Versículo 2. Yahvé se ha irritado mucho contra vuestros padres. Les dirás, así dice Yahvé Sebaot, volveos a mí, oráculo de Yahvé Sebaot, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas gritaban así, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no escucharon ni me hicieron caso, oráculo de Yahvé. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas van a vivir por siempre. Sin embargo, mis palabras y preceptos que yo había prescrito a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se volvieron ellos y dijeron, como Yahvé Sebaot había decidido tratarnos según nuestros caminos y nuestras obras, así nos ha tratado. Entonces los invita, después hay que ver si acá hay un diálogo donde están discutiendo un poquitito o todo lo está diciendo el profeta, pero probablemente el sentido es mostrar que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que está iluminando toda la realidad y lo estarían reconociendo, ¿no? Ellos fueron rebeldes, pero se les anunció a través de los profetas la rebeldía y hayan o no hayan reaccionado, se está reconociendo en el último versículo, en el versículo 6, Yahvé Sebaot como Yahvé Sebaot había decidido tratarnos según nuestros caminos y nuestras obras, así nos ha tratado. Esto puede ser una manera de comprender que todo lo que se vivió hasta ese momento, el exilio, el dolor, el sufrimiento, la deportación, la destrucción, se estaría reconociendo que se lo había advertido por los profetas y que las cosas ocurrieron tal como el Señor se lo advirtió a través de los profetas. Después habrá que discutir si están dialogando, vuestros padres dónde están, y los otros le retrucan, los profetas tampoco están, van a vivir para siempre si es una discusión, o todo lo está diciendo el profeta, vuestros padres dónde están, y no siempre van a tener profetas que se los adviertan, más vale que aprendan de una buena vez, pero la cosa es que se reconoce que todo lo que ocurrió de acuerdo a la palabra que Dios le comunicó a través de los profetas. Entonces se los invita a volver garantizándoles que la palabra que Dios transmite a través de los profetas es absolutamente segura, absolutamente cierta y las cosas suceden finalmente tal como dicen los profetas. Digo, porque no siempre es tan fácil de leer todo esto, ¿no? Bueno, pero estamos metiéndonos un poquitito, no resolviendo todos los problemas. Bueno, ahora no es que no sabemos contar, 7 u 8 no somos infradotados que no sabemos contar, sino, bueno, obvio que hay 8, ¿no? Pero hay 7 que responden, visiones, si ustedes tienen el texto adelante, se las va, por lo menos la mayoría de las ediciones, se las va numerando y se las va indicando con bastante claridad. A partir de 1:7 habla de una primera visión, la de los jinetes, dice la de Jerusalén. En el capítulo 2, segunda visión, tercera visión. Los oráculos que decíamos que estaban intercalados o entrecontando las visiones a partir de 2:10. En el capítulo 3, cuarta visión. Capítulo 4, quinta visión. Otros oráculos. En el capítulo 5, sexta visión, séptima visión, octava visión en el capítulo 6. ¿Lo ven? ¿O no? ¿Se lo marca la edición? Sí. Bueno, entonces claramente son 8, pero ¿por qué? Como signo de pregunta, 7 u 8, porque una de las visiones, que es la del sumo sacerdote Josué, que la van a encontrar en el capítulo, al comienzo del capítulo 3, la que ahora aparece como cuarta visión, las vestiduras del sumo sacerdote Josué, algunos consideran que pudo haber sido agregada al centro. Si son 7, hay un centro, impar, hay un centro. Hay 3
primero, un centro y 3 después. Eso le llaman estructura concéntrica, en torno a un centro, ¿no? 3 visiones, un centro y otras 3 donde se retoma el camino en sentido inverso. 3, un centro y las 3 en sentido inverso. Eso sería una estructura concéntrica consciente. Pero se considera que a ese centro, al que había sido el centro, que era la imagen de los olivos que alimentan un candelabro, esa habría sido el centro en algún momento, se le agregó otra visión, que es la de un juicio celestial al sumo sacerdote Josué, lo defiende un ángel y lo acusa el acusador, el fiscal, el Satán. Satán, nosotros nos suena horripilante, pero acá cuidado porque no tiene nada que ver con el diablo, con el demonio, no. Son ángeles que en un juicio, como en todo juicio, tienen funciones distintas. Alguien te acusa y alguien te defiende. La función de acusar oficialmente, de ser fiscal, de tener el oficio de acusar, que es parte del proceso, en hebreo se dice Satán. Satán. Y el que te defiende es el defensor. Después, en otros niveles, el pobre Satán fue a parar a la picadura de carne con el demonio, el diablo, la serpiente antigua y quedó pobrecito. Bueno, pero hay que tener cuidado porque no siempre la figura de Satán, sobre todo en el Antiguo Testamento, de ninguna manera es lo que nosotros tenemos asociado a la figura de Satán. No lo es en el libro de Job, por ejemplo. En el libro de Job también es un ángel que tiene que verificar los comportamientos, pero es una tarea normal en el juicio, ver si las cosas son ciertas, ¿no? Y si no, objetarlo, el Satán. Bueno, esa visión del capítulo 3 consideran que pudo haber sido agregada, por eso no es que no sepamos contar si son 7 o 8, obviamente son 8, pero que habría una estructura concéntrica que originariamente tenía 7 visiones y el centro de las 7 era la visión del candelabro con los 2 olivos, y en algún momento de la composición a ese centro se le agregó la visión del juicio al sumo sacerdote Josué. Ahora ponemos algún dibujito con todas las visiones, quédense tranquilos. Ese relato, como habíamos adelantado, de visiones, está hábilmente jalonado con algunos oráculos que son sumamente vibrantes. Por ejemplo, en el capítulo 2, después de la tercera visión, primera visión en el capítulo 1, segunda y tercera en el capítulo 2, y 2:10 con un ay, huid del país del norte, oráculo de Yahvé. Ya que a los 4 vientos del cielo se esparcí yo, oráculo de Yahvé, sálvate, Sión, tú que moras en Babilonia. Fíjense cómo lo llaman. Sión que moras en Babilonia. Sión que moras en Babilonia. Es una manera de referirse a los que están en el exilio, que puede ser una interpelación. Si sos Sión, no podés estar en Babilonia. Salí de ahí. Si realmente te identificás con Dios, con la morada de Dios, con esta identidad, no podés estar en Babilonia. Salí de ahí. Salí de ahí. No se movían muchos, ¿no? Pues así dice Yahvé Sebaot, que tras la gloria me ha enviado a las naciones que os despojaron, el que os toca a vosotros, a la niña de mi ojo toca. Totalmente salvífico, ¿no? Bueno, salgan de ahí, más vale, ¿no? Pero un compromiso brutal de Dios con la protección de los que estaban en el exilio, lógicamente salgan de ahí, ¿no? Pero no los toquen. El que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Y aquí que yo alzo mi mano contra ellas y serán despojo de sus mismos esclavos. Sabréis así que Yahvé Sebaot me ha enviado. Ese es, grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día. Será para mí un pueblo y yo moraré en medio de ti.
Sabrás así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti, poseerá Yahvé a Judá, porción suya en la tierra santa. La primera vez que aparece en los textos bíblicos la expresión tierra santa. ¿Mm? Tierra santa. Uno creía que estaba repleto, no. Acá es por primera vez. Y elegirá de nuevo a Jerusalén. Elegir a Jerusalén. Jerusalén es la elegida. No Zorobabel, como diría Ageo, sino Jerusalén. Silencio toda carne delante de Yahvé, porque él se despierta de su santa morada. Entonces, Sión, Judá, todas las naciones, toda carne, es una cosa muy impresionante cómo se va enhebrando en la elección de Jerusalén, pero que termina tocando a todo ser viviente, a toda carne. Bueno, interesantísimo. Y el otro, el otro oráculo, después de la visión esta, que se presume agregada, donde hubo un juicio en el cielo al sumo sacerdote Josué, a él y a sus compañeros, y ese otro oráculo está ubicado entre el juicio celestial a Josué, porque tenía ropas sucias, un sacerdote con ropas sucias, horripilante, horripilante, y le hacen juicio y el Satán lo ataca, pero al final lo absuelven. Y después la visión del candelabro y de los olivos. Bueno, no sé, ¿alguien quería preguntar algo o no? Bien. Yo primero, pero porque me Ah. había perdido, que lo que estaba leyendo no lo encontraba, ahora ya volví. Porque yo Bueno. había leído, pero estaba en este momento perdida, ahora ya la encontré. Buenísimo, buenísimo. Genial, genial. Claro, son las visiones y cómo están entrecortadas por oráculos. Acá estaba mostrando los oráculos, ¿no? Bueno. En estas visiones, el mensaje del Señor está siempre mediado por ángeles, entre los que siempre hay uno que habla con Zacarías, guiándolo, explicándole, a veces con preguntas retóricas o en forma de diálogo, lo que no alcanza a comprender, y lo llama el ángel que hablaba conmigo. El ángel que hablaba conmigo. Esto es un elemento preapocalíptico, no llega a ser clave o fundamental como en la apocalíptica, la intervención del ser celestial, pero ya está ayudándolo a comprender lo que Dios le hace ver. Entonces, como señalábamos hace un ratito, la cuarta visión, cuarta por esto que estábamos diciendo, posee una estructura literaria bastante distinta a la de las demás, lo que para algunos hace suponer que no formaba parte del primer grupo de 7 visiones. Se estima que había 7 visiones y se le agregó esta otra al centro. Si por un momento la dejamos de lado, la del juicio al sumo sacerdote Josué, se observa, como habíamos señalado, que las 7 restantes se organizan en forma concéntrica y simétrica en torno a la cuarta visión, que si sacamos la del sumo sacerdote Josué, era la de el candelabro con los 2 olivos. Esto está puesto así para ver cómo se ordenan en torno al centro. Esta se corresponde con esta, los colores, esta con esta, y esta habría sido el centro original, y al centro original se le agregó esta visión que ahora ocupa el lugar cuarto. ¿Sí? ¿O no? ¿Se entiende lo que es una estructura concéntrica? Caballos montados por jinetes, carros tirados por caballos, cuernos destruidos por artesanos, cómo se destruye el mal, los cuernos, el poder, y acá la imagen de una mujer que representa la maldad y que la ponen dentro de un tonel, la sellan y se la llevan. Acá se destruyó el mal de afuera, los imperios, los poderes, y acá el mal de adentro, se lo encierra y se la saca. El medidor, que es un signo de reconstrucción, el libro Maldición que vuela, que es el libro, representaría la Torá, pero en términos de maldecir a todos los que complican la vida interna de la comunidad, sobre todo perjuros y mentirosos. Y en el centro,
o bueno, ahora el centro es bastante grande, ¿no? La visión del candelabro y de los olivos. Bueno, esto como para ir, acá está nuevamente puesto en un formato que me parece que se ve más claramente, la correspondencia entre la primera y la última, entre la segunda y la anteúltima, entre la tercera y la antepenúltima, y el centro. Por eso es una estructura concéntrica, una estructura en torno a un centro. Un andar hacia el centro a cada una clave y se desanda en orden inverso. Estructura concéntrica. La visión inicial de los caballos de varios colores que salen a recorrer la tierra corresponde a la visión final de los carros tirados por caballos de varios colores que también salen a recorrer la tierra. Los 4 relatos intermedios, segunda, tercera, quinta y sexta, se contestan, se van respondiendo, evocando la renovación del espacio, pregunta del tiempo, pero por lo menos del espacio, alrededor de Jerusalén y del templo. Para poder vivir en fidelidad hay cosas que no pueden estar más, ¿no? No solo los enemigos exteriores, sino los de adentro, porque también dentro del pueblo hay personas que abusan, que son corruptas, que no viven plenamente la fidelidad a Dios, y entonces también eso tiene que ser remediado. Bueno, como ya estamos aproximándonos a la hora de finalizar, y a mí no me gusta abusar, solamente les voy a presentar otra manera de leer las visiones centrales, que sería el cuerpo del libro, que se encuentra en este manual. El manual está traducido al castellano, Introducción al Antiguo Testamento, editado por estos de lengua francesa, Thomas Römer entre ellos. El artículo, como habíamos señalado hace un ratito, de Zacarías, lo tiene Arnaud Serandur, y él, a esto que producimos como estructura concéntrica, él dice que además de ser una estructura concéntrica, él sugiere que está atravesado por un eje que define lo alto y lo bajo, el cielo y la tierra. Cada visión es recibida desde lo alto y lo que se ve tiene repercusiones y consecuencias en la tierra. Y él lo propone en este dibujo. No se asuste. No se asuste. Sigue siendo la estructura concéntrica, visión 1, 2, 3, el centro, 5, 6, 7, con el epílogo y el prólogo, eso que ya lo habíamos visto, pero él muestra que hay un eje en cada una de las visiones donde hay una dimensión celestial y una dimensión terrena. Los 3 caballos de la primera visión están en la puerta del cielo, pero van a recorrer la tierra, y un Dios que regresa a Jerusalén. Los 4 artesanos que van a romper los cuernos vienen del cielo, y cuando rompen los cuernos son las naciones vencidas en los 4 puntos cardinales. Manda del cielo un ángel que sería un agrimensor a tomar medidas, pero sería como un agrimensor, como un signo de reconstrucción. ¿A qué? A una Jerusalén que va a ser habitada, un templo reconstruido y un sacerdocio renovado. Incluso va a decir que no va a tener murallas, que Dios mismo va a ser su muralla. Los olivos, como una forma de alimentar el candelabro, es la presencia de Dios en la tierra, el símbolo, la menorá. Para el judaísmo, la menorá, el candelabro, es, sobre todo en la liturgia, la certeza que Dios está presente, pero está alimentado directamente por los árboles. Nunca se va a agotar esa llama, nunca, porque tiene una fuente de alimentación enorme, pero además va directo de los olivos, así que nunca se agota esa luz. Bueno, yo les decía que nos íbamos a quedar con espero que no haya sido. El libro es complicadito, ¿eh? El libro tiene lo suyo, pero aunque sea como para motivar, espero haberlos motivado y no espantado, ¿no? No, Muy bueno. sí, Ay, clarísimo. Dios. Bueno, Está perdón. lindo. Muy bueno.
bueno, muy Ay, está bueno, muy lindo, Claudia. qué Gracias, interesante. Una Sí, magnífica exposición fue. gracias, Muy, con gusto a poco, porque leímos muy muy poquito. buena. gracias. Bueno, Muy Muchas bien el gracias. no, por favor. Gracias, Ya muchas esta guía ahora les queda para que lo puedan leer y comprender mejor, porque Sí. con las explicaciones de Claudia ya el libro es más amigable, ¿no? Más o menos, más o Excelente. menos. No, no se metan con la visión de los candelabros, porque es lo grueso se entiende perfecto, pero claro, está muy retocada y empiezan las cosas preapocalípticas, los 7 ojos, la piedrita, y uno ahí empieza, como en el Apocalipsis, si no tenés un Claro. poquito de Nos hubiera dicho algo para tener una idea ¿De qué? de ¿De los qué? candelabros. Pero la idea es fácil, no, la idea es fácil, lo que pasa es que como está descrita es fácil, el candelabro es la Ah. presencia de Dios. Los 2 olivos, unos representaría por ahí el poder político y el otro el sacerdotal, esto que estamos hablando, Zorobabel y Josué, y el olivo es el aceite que alimenta el candelabro. No, la idea principal, lo que pasa es que cuando uno lo lee y encima están reordenados los versículos, cuando uno va al detalle a leerlo, ahí empieza, pero la idea no es difícil, es en vez de un ungido, un aceite, no es uno, sino son 2. Es una comunidad donde se le da un espacio muy grande, no solo al poder político, sino al sacerdotal, que va a ser una realidad propia del posexilio. De hecho, en la época de Jesús tiene autoridad el sacerdote, todos los sacerdotes no tienen poder político. Entonces, ¿cómo se incorpora la autoridad del sumo sacerdote, que es una realidad posexílica? No es previa, por más que esté en el Pentateuco, nunca, en el libro de Reyes, de Samuel, nunca van a escuchar hablar del sumo sacerdote. Claro. Es una realidad del posexilio, entonces se incorpora no solo el ungido descendiente de David, que ese más bien quedó desactivado, porque es caldo de cultivo de la rebelión. Bueno, de hecho Jesús muere por eso también, ¿no? Claro. Pero se incorpora la figura del sumo sacerdote, por eso 2 olivos que mantienen alimentada la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Pero que el tema cuando uno lo va a leer, cuando lo vas a leer, decís, ay, Dios mío, socorro. Una pregunta. Pero la idea una no es tan pregunta. difícil. Perdón, Sí. hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el género preapocalíptico y apocalíptico? Porque yo leí los primeros capítulos y para mí era un libro apocalíptico, o sea, No, no, con las no. visiones. O sea, ¿cuál es la No. diferencia? En la apocalíptica es absolutamente esencial e imprescindible. El humano no entiende nada, ¿no? Y no puede entender. Todo lo que le comunica a Dios no lo puede entender. Si no recibe ayuda de seres celestiales, no entiende el mensaje. Ah, Entonces acá no, acá es un elemento que colabora, pero la imagen se puede entender, no queda perplejo como en Daniel o en el otro, que qué es esto, y pregunta, socorro, ¿qué es esto? No, no, ajá. por lo menos como formato de revelación, la intervención de un ser celestial es esencial. No Claro. hay humano que entienda lo que Dios dice. Entonces Dios manda un mensaje, pero tiene que mandar a alguien que lo ayude a entender el mensaje. Y Eso es apocalipsis. ese es el preapocalíptico. No, el preapocalíptico empiezan a aparecer estas figuras, pero no Ah, como algo imprescindible. ajá. No es algo imprescindible. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Muy bueno, sí. Anita. Ahí tenemos los Muchas agradecimientos. gracias. Gracias. A ver si en el Facebook hay alguien que pregunta algo. Perdón. Estamos con todo. Ah, Bueno, ahí vino el diácono, por lo menos que nos dé la bendición. mm, A Octavio no lo he visto, pero ahí tenemos a alguien que nos dé una bendición. ¿Te parece, Anita? Están mirando, Anita está mirando el Facebook, pero ¿podemos recibir la bendición? Bueno, sí, cómo no. Ah, está Jorge. Yo te estaba buscando a Jorge. Creí que mirabas el Facebook. Bueno, que la no, bendición no, de Dios está perfecto. Todopoderoso descienda sobre todos ustedes, que les ayude a abrir la mente para poder escuchar la palabra de Dios y interpretarla y ponerla al día en cada uno de en cada momento que vivimos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Amén. muchas gracias. No, gracias. a Gracias. ti. Gracias. Gracias, Claudia. Claudia. Sí, Sí, Muchas sí, gracias, ¿eh? Muy a lindo. ustedes. Bueno, Bueno, maravilloso. hay que Disculpen leer, la sí, tos porque que- si no nos Ajá. quedamos en media hasta. sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Una gran vos, Anita. alegría y alguna vez te vamos a volver a llamar. Este año, Seguramente. ay, Este perdón, año, este año ya te liberamos, porque ya se nos bueno, termina. se nos termina, estamos todos agotados. Sí, sí. Bueno, Pero bueno, bueno, un encanto y bueno, nos seguimos viendo, Dios Hasta el mediante. miércoles, si Dios quiere, Ana. Hasta el miércoles, si Gracias. Dios quiere. Seguimos Chao, con chao. Daniel el miércoles. Chao, chao. Buenas Gracias. ¿eh? noches, Chao, buenas buenas noches a noches. todos. Buenas noches. Gracias. Buenas